El fin último de Podemos es echar al poder al PP del poder, es una evidencia, pero lo que es más evidente aún es que su intención inmediata es sobrepasar e incluso acabar con el PSOE. Y este primer paso es el que Sánchez parece no haberse dado cuenta de que se está produciendo ya mismo. Lo que debería haber hecho Sánchez lo ha realizado Díaz. Desde las elecciones del pasado diciembre, Podemos ha menospreciado, humillado, chantajeado e incluso insultado al PSOE o a alguno de sus miembros. Y la respuesta de la actual dirección ha sido tibia. No sabemos si porque no tienen la entereza que hay que tener para contestar como se merece y como se debe a Podemos, o porque saben que necesitan a la formación de Iglesias para llegar a la Moncloa. Tiempo de resolver este último interrogante. ¿Por qué ha tenido que venir Susana Díaz y decir lo que debería haber dicho Pedro Sánchez? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo. Pues como bien dices, frente a los insultos permanentes de Podemos al PSOE en general y a Pedro Sánchez en particular, el líder socialista ha mantenido siempre dos posturas, de cúbito supino o de cúbito prono, y dos actitudes, mendicante y oferente. Pedro Sánchez siempre esperó, aún lo hace, que entre insulto, injuria y desdén, Pablo Iglesias le enviase una oferta que él pudiera convertir en trágala para la grey socialista y coronarse así presidente del gobierno. Gracias a Susana Díaz, solo a ella, el PSOE no se ha cubierto aún más de indignidad aliándose con Podemos. Se podrá especular, sin miedo a amarrar, que la estrategia de Susana Díaz para boicotear ese pacto con Podemos es a más largo plazo y que incluso esconde personales ambiciones. Bien, no hay política sin ambición personal. La de Pedro Sánchez es destructiva, la de Susana Díaz constructiva, porque gracias a ella hoy no padecemos el Frente Popular que Sánchez estaba dispuesto a encabezar a cualquier precio. Diferentes medios progresistas de nuestro país informan en sus portadas de que por primera vez en la historia de la Iglesia Católica un papa podría ordenar a mujeres diaconesas. Su santidad el Papa Francisco daría así acceso a las mujeres a esa investidura eclesiástica. Vamos a conectar en directo en este informativo con el director de infovaticana.com, Gabriel Ariza, quien desde Roma nos va a aclarar la verosimilitud de esta noticia. Con una bajísima participación en el plebiscito, que no supera en ningún caso el 35%, las bases de Podemos e Izquierda Unida avalan con sus votos el acuerdo entre ambas formaciones izquierdas, en virtud del cual van a concurrir al 26 de junio en una misma lista electoral. Ante la visita a Gibraltar, colonia británica en territorio español del ministro de Exteriores inglés, nuestro titular de Justicia, Rafael Català, ha dado plantón al premier británico David Cameron, respondiendo así a la nueva y gratuita ofensa del titular de Exteriores británico en un litigio territorial que dura ya más de 300 años. En nuestra sección El Corruptómetro vamos a analizar con el abogado penalista Juan Ignacio Fuster Fabra el informe del FMI en el que se denuncia que en el mundo se paga entre 1,5 y 2 billones de dólares en sobornos todos los años, lo que representa, atención, el 2% del PIB mundial. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Rafa Nadal ha sufrido, pero ha ganado y sigue avanzando en el Open de Roma. Exacto, porque, como decías, Gonzalo, lo ha pasado un poquito mal ante Kyrgios, ante el tenista griego, pero por suerte, para los intereses del tenista español, Rafa ha vencido. Estamos viendo uno de los últimos puntos del partido y ya está en cuartos del ATP de Roma. Allí no estará Federer, que ha caído por sorpresa en el tiempo de deportes. Ampliaremos información. Sobre todo, también hablaremos de esos sospechosos maletines que ahora vuelan al final de la Liga Española. Abrimos este informativo con una excelente noticia. Los dos españoles que han pasado los 10 últimos días a la deriva en las costas de Malasia han sido rescatados con vida esta mañana. Fuentes consulares españolas han confirmado que nuestros compatriotas, Marta y David, están en buen estado. El rescate se ha producido gracias a un buque pesquero vietnamita que ha encontrado la lancha en la que los españoles y otra pareja llevaban a la deriva desde el pasado 2 de mayo cuando salieron a hacer una excursión en ese barco. Se les perdió la pista cuando navegaban entre la isla de Balambangan y el distrito de Kudat, en el noreste Borneo. Un trayecto que se recorre en unas 2 horas en un barco de entre 12 y 15 metros de eslora. Es una ruta de corrientes muy fuertes, ha dicho el ministro Margallo, pero afortunadamente llevaban salvavidas.
A mí me ha llegado un WhatsApp de mi hermano desde allí, de mi otro hermano, no de David, que solo ponía les hemos encontrado. Ahora mismo están en el pesquero camino Malasia, que tardarán unas horas en llegar, pero bueno, ya sabemos dónde están y sabemos que van a volver. El ministro de Asuntos Exteriores, que ha conocido la noticia en una escala en Martinica, del viaje que ha emprendido a Ecuador, ha remitido un telegrama urgente a su colega malasio para agradecerle los esfuerzos que ese gobierno ha hecho para buscar a nuestros compatriotas, desplegando cerca de una decena de barcos oficiales y varios helicópteros. Están en un buque malayo que se va a dirigir a una base militar Layang para reconocimiento médico, para que se reconstituyan un poco. Y se desplegaron un total de nueve buques, tres aviones, ha habido un helicóptero y ha habido un equipo de buceadores. Yo creo que no se ha podido hacer un esfuerzo mayor y quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias a las autoridades malasias. Tenemos conexión con Sandra Hernández, es la hermana de David, uno de los dos españoles que, gracias a Dios, hoy se ha encontrado con vida. Sandra, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya entiendo que la felicidad, entiendo la tranquilidad y la alegría es máxima después de estos 10 días que ahora nos contarás. Entiendo que habrán sido una tortura incesante, ¿no? Sí, la verdad que hoy ha sido, bueno, el día más feliz de mi vida, la mejor noticia que me podían dar. Y no ha habido mejor manera de amanecer en Madrid que con la noticia que les habían encontrado. Sandra, en este momento, antes de indagar en cómo estás y cómo crees que le han pasado, ¿dónde está en este momento tu hermano y Marta? ¿Sabes en este momento su paradero y cuándo van a regresar a nuestro país? Pues ahora mismo están en el barco llegando a Malasia, llegarán sobre las 2 de la mañana hora española, nos han estimado, no es seguro. Y bueno, no sabemos exactamente cuál es su estado de salud porque no han podido hablar mucho con ellos, pero bueno, han podido hablar, que es bastante y con eso nos sobra. Sandra, no te queremos robar mucho tiempo porque entiendo que hoy será un torrente de emociones las que estás viviendo, pero el ministro Margallo ha llegado a decir que en algún momento después de 10 días se había casi perdido la esperanza. No sé si a ti y a los miembros de tu familia también os había ocurrido o la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, yo no he perdido nunca la esperanza y no la iba a perder por mucho tiempo que pasara porque conozco a mi hermano y sé que estaba luchando todo lo que ha podido para esperarnos y sabía que estábamos buscándole. Pues Sandra Hernández, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este informativo y de verdad, enhorabuena por esta excelente noticia que seguro que habrá acabado con estos 10 días de sufrimiento que habéis padecido tú y todos tus allegados. Gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias, hasta luego. Abrimos página política porque el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha reunido a la cúpula de su partido en la sede del PP para comunicarles la estrategia que tiene planeada para las próximas elecciones. Sin atacar directamente a sus rivales, Rajoy ha arremetido contra PSOE, Podemos y Ciudadanos, asegurando que no es tiempo de nueva política, sino de buena política. Asegurando que al gobierno se tiene que venir aprendido y no a aprender. Y atención al siguiente mensaje. Pide desconfiar de los que se creen que son los primeros puestos por Dios en la tierra. Atiendan. No es bueno llegar al gobierno a aprender. Al gobierno se llega aprendido. Ahora se dicen muchas cosas, las nuevas políticas, las viejas políticas. Lo nuestro son las buenas políticas. No tenemos mayor interés en que nuestras caras estén colgadas de ninguna banderola porque nuestro ego es bastante menor que el de otros. Hay algunos que piensan que con ellos empieza todo, que son los primeros hombres puestos por Dios en la tierra y que nada bueno hubo antes que ellos. Pues desconfíen ustedes de esos. Palabras de Rajoy, en el día en el que Pedro Sánchez ha seguido anunciando los nombres de su lista renovadora, tirando de personajes de la década de los 90. Ha anunciado el fichaje de 2 personas, Josep Borrell, exministro de Obras Públicas con Felipe González, y Margarita Robles, exsecretaria de Estado en ese mismo gobierno. Vais a ser vosotros, solamente vosotros, a través de Facebook, los que conozcáis a quien va a ser la número 2 del Partido Socialista,
Margarita Robles, una mujer independiente, una mujer progresista, una mujer feminista, una mujer que ha dedicado toda su vida a causas tan nobles como la justicia social y también como la igualdad entre hombres y mujeres. Aunque son sobradamente conocidos por la gran parte de la sociedad, hemos querido recuperar los currículums de ambos líderes políticos supuestamente ya retirados. Josep Borrell es catalán, fue ministro en varias carteras del gobierno de González. Tras la marcha de este, ganó las primarias socialistas para ser el candidato a la presidencia del gobierno, pero duró poco tiempo. Las presiones internas le hicieron dimitir. Tras su renuncia, se marchó a Bruselas, donde fue presidente del Parlamento Europeo. Por su parte, Margarita Robles era en la actualidad vocal del Consejo General del Poder Judicial, pero su carrera política no comienza ahora. En la década de los 90 fue subsecretaria de Estado de Justicia y secretaria de Estado en el Ministerio del Interior. Un fichaje, por cierto, el de Margarita Robles, que ya intentó en las pasadas elecciones Pablo Iglesias. Según cuenta Libertad Digital, el líder de Podemos le ofreció ir en sus listas, pero Robles declinó la oferta. Lo que buscaba la formación morada era un efecto similar al que supuso la incorporación de Manuela Carmena como candidata a la alcaldía de Madrid. En esta ocasión, Sánchez ha ganado la batalla a Iglesias. Robles ficha por el PSOE, vuelve a casa en definitiva, pero en el año 2015 le preguntaron en un programa de televisión sobre esta posibilidad y negó la mayor. Dijo que su misión era el servicio público desde el Tribunal Supremo. Donde dije digo. Yo estoy en el Tribunal Supremo, yo creo que presto un servicio público a la política, que hoy en día está tan desprestigiada, pero que no hay por qué desprestigiarlo. Como los jueces, al final prestamos un servicio público con un compromiso, además, de que la justicia funcione bien, de que funcione lo mejor posible, y ese es mi compromiso y mi trabajo en este momento. Las reacciones en el PP nos han hecho esperar. El expresidente del Congreso y el portavoz popular en la Cámara Baja aseguran que lo que busca Sánchez es dar sensatez y constitucionalidad al partido para recuperar la credibilidad perdida. Ahí queda eso. Hay personas importantes en la historia del Partido Socialista que además en estos momentos pues yo creo que pueden dar sensatez y constitucionalidad a las propuestas del PSOE, o sea que a mí me parece bien. Los fichajes del PSOE no es lo que más preocupa a sus militantes. La nueva guerra interna que varios varones han planteado a Pedro Sánchez planea en todos los mítines. Podemos ha conseguido sembrar la cizaña en la formación socialista con sus ofertas de acudir conjuntamente al Senado. A Patxi López le avergüenzan estas disputas internas. Decir que nuestro ruido interno es lo que más daño nos hace. Y que me parece, y que me avergüenzo de eso. Creo que de alguna forma en el fondo es dramático que estemos hablando ahora de estas cuestiones internas del Partido Socialista en lugar de lo que está en juego. Uno de los aludidos desde la Federación Valenciana. No se dan, como les digo, por afectados por estas reflexiones y aseguran que van a seguir con sus negociaciones con Compromís y Podemos porque dicen que no se amedrentan fácilmente. Palabras de Ximo Puig, que se suman a las de Mónica Oltra, líder de Compromís, quien defiende a Puig al asegurar que la iniciativa de una entente valenciana de izquierdas para ir al Senado de la mano partió de él mismo. Acataré, por supuesto, las decisiones que se tomen por las legitimidades correspondientes. Pero no me resisto a decir que esto es una posición que el pueblo valenciano tiene derecho a poner encima de la mesa. Desde hace mucho más tiempo de lo que se puedan imaginar. Y no partió de Podemos, partió del presidente. Lo escuchábamos al inicio del informativo. Ante el silencio, o mejor dicho, ante la falta de contundencia de la dirección del PSOE en su respuesta a Podemos, ha tenido que aparecer Susana Díaz y poner los puntos sobre las íes. Les ha instado a dejarse ya de jueguecitos con el PSOE y de enredar en su formación. Se les nota demasiado que lo que pretende es enredar en el resto de partidos políticos. Y sabe, no vamos a ir con ustedes. Le digo que no, ¿sabe por qué? Porque tenemos un proyecto distinto de cambio real para este país. Y esta tarde se ha publicado lo que era un secreto a voces. Los militantes de Podemos y de Izquierda Unida han dado un amplio respaldo a la coalición electoral de ambas formaciones. Pese a que la participación en ambos partidos ha sido muy baja, el 35% en Podemos y 33% en Izquierda Unida, el respaldo ha sido abrumador. Un 98% de los militantes de la formación morada han aprobado el acuerdo con los comunistas de Izquierda Unida, mientras que lo ven en sus pantallas, el 88% de los seguidores de Garzón ha respaldado ir de la mano de Podemos en las próximas elecciones generales. No solamente un dato espectacular
de participación, sino también un apoyo espectacular al acuerdo, que entendemos que refleja esa enorme ilusión que yo mismo soy capaz de ver todos los días en la calle. Palabras de Echenique, pero como les contábamos ayer, Podemos ha realizado lo que tanto ha criticado cuando no tocaba poder. Ha colocado como número 1 por Almería al exgemat Julio Rodríguez para garantizarse así su elección segura en las próximas elecciones generales. El pasado 20 de diciembre, recordemos, Rodríguez iba como número 2 por la provincia de Zaragoza y no consiguió el escaño y, por tanto, estar en el Congreso. Por ello, Iglesias le ha colocado, sin consultar a la dirección almeriense ni a Izquierda Unida, su nuevo socio de gobierno, como número 1 por esa provincia. Y las reacciones nos han hecho esperar. Desde Izquierda Unida, su coordinadora provincial en Almería ha dicho que les molesta que les traigan a un hombre de la guerra y de la OTAN. Nos molesta que nos traigan a un hombre de la guerra y de la OTAN. Eso sí que nos molesta y estamos interviniendo al respecto, como no podía ser de otra manera. Que quieren traer al mono a medio, que lo traigan. Pero es una provocación a la seña identitaria de Izquierda Unida que un militar que participa en la OTAN interese la provincia de Almería. La respuesta de Podemos no se ha hecho esperar. Pablo Echenique, su secretario de organización, ha calificado de irrespetuosas las palabras vertidas por esta señora de Izquierda Unida. Todas las declaraciones que comentabas, bueno, decir que desde mi punto de vista son irrespetuosas, creo que es evidente lo que digo, pero es que además son minoritarias. Y atención a la nueva polémica de Podemos en Baleares, porque la miembro de este partido, Laura Berro, de Aranzadi, la marca del partido de Pablo Iglesias en Pamplona, participó en la adjudicación de un jugoso contrato público a la asociación de su hermana en calidad de concejal de igualdad y de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Si los hechos parecen graves, no se quedan atrás las explicaciones. Esta concejal podemita se niega a dimitir tras contratar a la asociación de su hermana por 130.000 euros, ya que achaca esta contratación a un despiste. Escuchen. Continuaré con mi cargo como concejala de Igualdad y LGTBI y considero que en todo caso se me puede acusar de un despiste, pero no de otra cuestión. Yo no participé en la gestión del expediente. Y de esta polémica nos vamos de Pamplona, seguimos hablando de Podemos, hasta Cádiz. ¿Por qué? Porque allí su alcalde, el señor Kichi, ha escrito un artículo dirigido a la oposición, pero que ha filtrado a los medios de comunicación, un tanto cursi, suplicando el voto al Partido Socialista contra el PP. Titulado, como ven, Dejadnos hacer de una vez por todas, utiliza expresiones como llueve en Cádiz, esbirros de la nada. En resumen, el regidor de Podemos, que gobierna con 10 de los 27 concejales que componen la corporación municipal, tiene difícil aprobar los presupuestos, con lo cual ha lanzado una carta en la que utiliza expresiones como, por ejemplo, llueve en Cádiz y llueve sobre mojado. Llueve mucho y sigue haciendo frío. No necesito las dulzonas mentiras de adorno de un ilusionista para asumir la crudeza de este temporal. Arranca Kichi para después criticar los datos terribles sobre la falta de desarrollo económico y social por culpa, dice, de los 20 años del cortijo del PP, que han extenuado las arcas municipales. Ya por último, el alcalde hace una distinción peculiar entre lo que él llama el norte y el sur. Eduardo García Serrano, no sé qué te ha parecido la carta de Kichi, pero creo que has preparado una contestación, sí, una respuesta a la altura de lo escrito por Kichi. No tan cursi como su prosa, pero se le aproxima. Lo dejamos a tu gusto. Mala rima tiene tu nombre, Kichi, para tenzar versos inmortales. Tu nombre, Kichi, es más propio de las gaditanas chirigotas que de la lírica de las cumbres del Parnaso. Tu carta a la oposición tampoco en prosa tiene son, aunque tu evidente ambición es la poética redacción. No llegas a la cadencia del rigodón que sin acierto ni tino pretendes bailar mohino con 4 metáforas chapuceras sobre el hambre que en las aldeas va dejando a manos llenas la perversa oposición. Eres más cursiquiche que un caniche bien cardado disfrazado de pichi castizo. Góngora hubiera untado tus versos con morcilla para echárselos a tus ocupas de caspa y alpargata, que es lo único que te preocupa, para que se los coman con pasta y patatas. Querido Kichi, no te quepa duda,
Pablo Neruda te habría despedido con su inmortal "me gustas cuando callas porque estás como ausente". Gracias, Eduardo. Seguimos con más asunto y abrimos ya página internacional. Porque dice Albert Rivera que el gobierno, sea del color que sea, tiene que mojarse y tomar con más responsabilidad la crisis de los refugiados. El presidente de Ciudadanos ha pronunciado estas palabras al llegar a El Pireo, principal puerto de Grecia. El líder de la formación naranja considera que el futuro gobierno de España debe participar activamente en la coordinación de la crisis de los refugiados y acoger a todas las personas a las que se ha comprometido. A juicio de Rivera, un país que ha vivido una guerra civil con exilios, con huidas masivas, no puede dar la espalda a un fenómeno como este. Rivera, además, ha reflexionado sobre lo que es ser europeo. Yo creo que pertenecer a Europa no es solo tener un euro en el bolsillo, es también ser solidario con lo que está pasando en nuestras fronteras, con lo que están acogiendo también otros países como Grecia, que tienen 50.000 personas bloqueadas en su país, y yo creo que España no puede mirar hacia otro lado. Bueno, y un apunte más porque Albert Rivera participó hace 48 horas en un coloquio político en el que quiso referirse a las similitudes que a su juicio existen entre Donald Trump, Podemos y Syriza. Para el secretario general de Podemos, o mejor dicho, para el presidente de Ciudadanos, los tres son hijos de lo mismo y la única manera de acabar con el populismo es acabar con las causas que lo provocan y no criminalizándolo. Eduardo García Serrano, ¿qué crees que pueden tener en común, como dice Rivera, Pablo Iglesias, Donald Trump y Syriza, el partido que gobierna en Grecia? De los dos últimos sí que las afinidades son claras, pero con el primero, cuéntanos. Bueno, pues nada, Albert Rivera, con su totum revolutum de Donald Trump, Syriza y Pablo Iglesias, incurre en los mismos defectos que trata de enfatizar concretamente en el líder de Podemos, que es su adversario directo, el sectarismo ideológico y el adanismo político. Si lo hace conscientemente, malo. Si es producto de su inconsciencia, peor. Afirmar que el candidato republicano norteamericano, que el líder griego y que Pablo Iglesias son lo mismo, es de un infantilismo político preocupante porque entre los tres existen las mismas diferencias que las que hay entre él mismo, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, aunque Pablo Iglesias se empeñe también en identificar a Albert Rivera con los líderes del PP y del PSOE. Y a una falsedad, Albert no se la combate con otra mentira. Donald Trump nada tiene que ver con Pablo Iglesias y entre este y Syriza hay tantas diferencias que para entenderlas necesitarías pasar una temporadita en la Acrópolis para que el mismo Varoufakis te las explique. Son imágenes, lo ven en sus pantallas, de la situación que vivió ayer el principal jefe opositor que queda libre en Venezuela, Enrique Capriles, que sufrió una agresión no solo física, sino también con gases lacrimógenos ayer en las diversas manifestaciones y concentraciones que se produjeron a lo largo y ancho del país, mientras que Nicolás Maduro está en la cuerda floja por el revocatorio de su mandato que solicita la oposición. También en la oposición están viviendo horas difíciles dada la inexistente libertad de expresión y de manifestación que, como ven, ocurre en Venezuela. Maduro ordenó a los cuerpos de seguridad bloquear las calles y reprimir a los manifestantes para impedir que llegaran a las puertas del Consejo Nacional Electoral y exigieran cumplir con los plazos reglamentarios del plebiscito presidencial. La validación de las firmas debería haber empezado el pasado lunes, pero el gobierno del Nicolás Maduro no lo ha permitido. De Venezuela nos vamos hasta Estados Unidos porque una nueva encuesta, atención, de Reuters sitúa a Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia del país, a tan solo un punto de Hillary Clinton en la intención de voto. Es decir, que la carrera presidencial que va a arrancar el próximo mes de septiembre y que durará hasta el primer martes del mes de noviembre arranca más apretada y más justa que nunca debido, entre otras cosas, a toda la incertidumbre que rodea a Hillary Clinton, la más que presumible candidata del bando demócrata a la Casa Blanca por los
problemas que tiene con la justicia. Por otra parte, Donald Trump y el portavoz de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, han dicho que han dado un paso positivo hacia la unificación del Partido Republicano con el objetivo de ganar la Casa Blanca en noviembre. Como saben, la irrupción de Donald Trump como próximo candidato republicano a las elecciones de la Casa Blanca había abierto una importante brecha en el seno del Partido Republicano, ya que Trump no es un oficialista del partido y no gozaba de los apoyos mayoritarios del establishment del Partido Republicano. En el encuentro entre Ryan y Trump de hoy han pretendido relajar las tensiones entre ambos y el aparato del Partido Republicano de cara a los comicios. Aunque han reconocido unas cuantas diferencias, también han indicado que hay importantes áreas comunes y han acordado celebrar más reuniones. Confían en que sea una oportunidad para unificar el partido y ganar en otoño y están totalmente comprometidos, han dicho, a trabajar juntos para alcanzar el objetivo. Nueva polémica entre España y el Reino Unido. Anoche, en una cena que daba el premier británico David Cameron, ahí lo ven, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Català, plantó al primer ministro de ese país en la recepción que éste ofrecía en su residencia en Downing Street a los jefes de las delegaciones que asisten a partir de este jueves a una cumbre anticorrupción en la capital británica. ¿Por qué plantó nuestro ministro de Justicia al premier británico? Lo hizo como gesto de protesta por la visita que el ministro británico de Exteriores realizó este miércoles a Gibraltar sin avisar previamente a España. En esta visita, la primera de un jefe de Exteriores desde el año 2009, el titular británico hizo una serie de declaraciones que el gobierno de Mariano Rajoy considera innecesarias y ofensivas para nuestro país. Vamos a escuchar a Rafael Català explicando por qué plantó a David Cameron. Se han hecho declaraciones sobre la soberanía. Nos parece que son innecesarias y ofensivas ese tipo de declaraciones y bueno, pues en ese sentido y como manifestación de esa modestia del gobierno con la visita del señor Hammond, yo ayer me abstuve de asistir a la recepción que ofrecía el primer ministro. Para analizar si ha hecho bien o no nuestro titular de justicia con este plantón a David Cameron, tenemos conexión con una de las personas que más sabe sobre Gibraltar, sobre el contencioso que tiene esta colonia, en fin, en nuestro territorio. Se llama Guillermo Rocafort y ya le saludamos. ¿Ha hecho bien, Guillermo, plantando nuestro ministro de Justicia a David Cameron? Buenas noches. Bueno, pues me parece muy bien el plantón del ministro de Justicia español, el ministro Català, a la provocación inglesa en cuanto que es la presencia del ministro de Asuntos Exteriores en la colonia de Gibraltar. Yo recomendaría que esa medida diplomática fuera acompañada de otras más efectivas, como por ejemplo cortar las líneas telefónicas por las cuales salen los servidores de juego online de Gibraltar al resto del mundo, incluso durante esa visita, el tiempo que durará, pues cerrar la verja, que es una anomalía. Desde luego España tiene que poner toda la carne en el asador y es un buen momento esa cumbre contra la corrupción para que el ministro Català señale a los países fiscales y en concreto a la presencia de esa patronal que es Gibraltar, la anomalía que suponen dichos países fiscales y en cuanto a lo que es, quiero concatenar esto con lo que es el referéndum que va a haber en Gibraltar, en el Reino Unido, en el sentido que es muy importante que el Reino Unido salga de la Unión Europea porque así podremos poner coto en Europa al daño que nos hacen los países fiscales. Muchísimas gracias, Guillermo. Más asuntos, nos vamos hasta el Vaticano, porque atención, las noticias que está publicando la prensa de nuestro país, la prensa de una clara tendencia progresista. Según, y les voy a citar textualmente algunos de los titulares que se están publicando los principales medios digitales españoles, Francisco, el Papa, ha iniciado el camino para que las mujeres puedan ser diaconisas. Sorprendentes informaciones que permitirían a las mujeres que pudiesen, por ejemplo, casar, celebrar primeras comuniones o bautizos. Es unas palabras supuestas del Papa que habría realizado hoy en el aula Pablo VI, rodeado de unos 800 religiosos y religiosas. Para saber más sobre la verosimilitud de estas palabras de Francisco, si las ha pronunciado sí o no, si es una nueva manipulación de los medios progresistas, vámonos hasta Roma, porque allí se encuentra el director de infovaticana.com, Gabriel Ariza, para que nos aclare cuál es la enjundia de las palabras del Santo Padre. Gabriel, cuéntanos, adelante.
Buenas tardes, Gonzalo. Pues sí, efectivamente, una vez más. Yo la verdad ya he perdido la cuenta sobre cuántas veces hemos tenido que salir en este informativo a desmentir falsos titulares sobre el Papa Francisco. Esta vez a cuenta de una pregunta que le han hecho esta mañana en un acto con religiosos, en el que una persona le ha preguntado sobre si estaría dispuesto a abrir una comisión para estudiar la posibilidad de que las mujeres puedan acceder al diaconado. El Papa, con la espontaneidad a la que nos tiene acostumbrados, ha respondido que él a priori no tendría ningún problema en abrir esa comisión y que, oye, que le va a dar una vuelta al asunto. La realidad es que de constituirse esa comisión duraría aproximadamente 40 segundos, que es el tiempo en el que alguno de los miembros, tardaría en sacar el documento Ordinatio Sacerdotalis, un documento en el que Juan Pablo II, hace ya más de 20 años, declara como definitivo y por lo tanto no sujeto a posible discusión que la Iglesia no tiene la facultad de conferir el sacerdocio a las mujeres. Recordamos que el diaconado no es más que el primer grado del orden sacerdotal, después pasan los presbíteros y después los obispos. Esta imposibilidad no significa ni muchísimo menos una menor dignidad de la mujer en la Iglesia. De hecho, recordamos que la persona más venerada en la Iglesia católica en todos los confines de la tierra es la Virgen María, Madre de Cristo, que por cierto no fue sacerdotisa. Es jueves, tiempo ya de abordar nuestra sección semanal El Corruptómetro. Saludamos a Juan Ignacio Fuster Fabra. Buenas noches, señor Fuster Fabra. Muy buenas noches. Bueno, vamos a ver. Tenemos varios informes, según señor Fuster Fabra. En primer lugar, el Fondo Monetario Internacional, que ha alertado, y cito textualmente, que anualmente se pagan entre 1,5 y 2 billones de dólares en sobornos. Aproximadamente, ojo, es el 2% del PIB mundial de todos los países, España incluido, y de nuestro entorno. Y por otro lado, un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que afirma que la corrupción política en España es ineficiente y casposa. Alguna vez ya lo hemos tenido ocasión de abordarlo con usted, señor Fuster Fabra. ¿Cómo se combate la corrupción en España? ¿Adecuadamente o faltan instrumentos o falta voluntad política? ¿Cuál es la cuestión? A día de hoy, y además con la última evolución que hemos tenido, porque hemos visto que se han abierto en este último periodo de la legislatura, por ejemplo, muchos asuntos de índole de corrupción democrática, de corrupción política, corrupción económica, yo creo que los medios sí que están siendo muy eficaces. Tenemos leyes de transparencia, tenemos un código penal que se ha adaptado, hemos tenido 2 reformas en particular, con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con la regulación de los partidos políticos y su financiación. Hemos tenido una regulación, yo creo que muy adecuada, y lo mejor de todo al final es que empieza a haber una deriva bastante importante de los jueces y fiscales que están siendo muy independientes respecto a quién está en el gobierno y se está investigando ya sea de un color, de un partido o de otro, y sobre todo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están siendo tremendamente eficaces con unidades como la UDEF, como la UCO en la Guardia Civil y la UDEF en Policía Nacional, las cuales están funcionando francamente bien. Pero perdone, de todos los estamentos que ha citado usted, ninguno es independiente. Me explico, todos al final dependen últimamente de instancias políticas. La Fiscalía, los jueces, incluso la Policía, la UDEF, todos dependen finalmente de directrices, entiendo yo, políticas. Precisamente es por eso por lo que el FMI nos ha, yo creo que, puesto una buena nota, en particular a España, respecto a las medidas que se están implementando con respecto a la lucha de la corrupción y lo que es el blanqueo de capitales, todo lo que es la corrupción, incluso también transnacional, que es una de las cuestiones que también señala el FMI. España ha estado a la cola hasta hace muy poco, porque la OCDE ya lo lleva marcando mucho tiempo, respecto a que España no implementa correctamente los mecanismos, ni los instrumentos, ni las leyes oportunas para luchar contra la corrupción. Da la casualidad que en el último periodo esto ha evolucionado, e independientemente del gobierno que haya, y aunque haya un orden jerárquico y que haya una dependencia, jueces y fiscales están empezando a actuar, y sobre todo la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen un gran papel que representan en este caso, y se está demostrando que se está. ¿Y por qué entonces la CNMV dice que la lucha contra la corrupción en nuestro país es ineficiente y casposa? No lo digo yo, lo dice la CNMV. Bueno, yo creo que en particular se refiere al tipo de delito que se está cometiendo y cómo se está cometiendo. Es decir, no solo la propia lucha está siendo, según la CNMV, casposa. Yo creo que sí que está siendo muy eficaz y está siendo bastante clarificadora, pero es verdad que el delito y cómo se está cometiendo el delito no tiene un trabajo específico ni tiene una picaresca más allá de la burda que puede existir a la hora, pues, por ejemplo, de transferir capitales, de blanquear dinero o de creerse, por ejemplo, como hemos visto, muchos políticos o autoridades, yo creo que en una posición de superioridad, pensando que no va a suceder nada, y las operaciones, es verdad, son burdas y son casposas, y por ello la Guardia Civil, Policía Nacional, les resulta fácil investigarlo. Señor Fuster Fabra, comparado con otros países, ¿hay alguna nación del mundo que usted defina como paradigmática
pragmática a la hora de luchar contra la corrupción, pese a que usted ha dejado claro que cree que España lo está haciendo meridianamente bien? Es verdad que España lo está haciendo muy bien, pero deberíamos de vernos en un espejo, por ejemplo, que es Estados Unidos, que independientemente de que tiene un sistema legal diferente, que existe la posibilidad de investigar por parte de la Fiscalía mucho más amplia que la que existe en España, pero sí que es verdad que Estados Unidos, por ejemplo, tiene unos ratios de efectividad y de investigación mucho más altos que España. ¿Por qué? Uno, porque tiene más medios tecnológicos, tiene más medios capitales y sobre todo tiene una conciencia social totalmente diferente a la española. Es verdad que nosotros vamos evolucionando, ¿Por pero... qué? Porque en España no existe esa conciencia social, dice usted. En España lo podemos bautizar eso de la picaresca que ha existido toda la vida, y es decir, si alguien puede utilizar algún tipo de estrategia para defraudar, lo hará. En Estados Unidos, por ejemplo, es diferente. Se puede reprobar muy mucho que un político pues cometa una serie de actos, en este caso de corrupción política o corrupción económica, y son claramente penados y claramente castigados. Y, por ejemplo, algo que no vemos aquí o que no hemos solido ver, es que si un político, en este caso, comete un acto de corrupción, es difícil que dimita, por lo menos hasta que llegue el juicio. En Estados Unidos, a la mínima sospecha, sí que es verdad que ya se activan los mecanismos y suelen dimitir. Ya por último, señor Fuster Fabra, el informe detalla, y cito textualmente, que la corrupción debilita la capacidad recaudatoria de los estados. Lo cifraba el FMI un 2% del PIB mundial. ¿Por qué en España da la sensación de que un corrupto, cuando roba, quizás sí que pasa por la cárcel, pero no se le obliga, digamos de alguna manera, o no se consigue que devuelva lo robado, lo sustraído a la administración pública en este caso? Porque es verdad que hasta ahora las leyes han sido más sancionadoras en el plano personal y en el plano de la prisión, que son las penas más graves, ¿no?, al final, que puede tener un acusado, y en este caso condenado. Pero ahora ha habido también igualmente una evolución, y es que se está preocupando muy mucho, por ejemplo, ya desde la investigación de esos propios asuntos de corrupción, que la persona que haya defraudado o que haya realizado actos de corrupción se le puntualice y se le investigue también su entorno para evitar, por ejemplo, el delito de alzamiento de bienes, y es que si esos bienes forman dentro de su patrimonio no los haya desviado a familiares o amigos, y que se responda con esos bienes. Y que lo más importante sea también la responsabilidad civil que tenga sobre los actos. Es decir, si usted ha robado, devuelva lo robado. A partir de ahora, con los nuevos asuntos, empezaremos a ver si de verdad estos mecanismos y estos instrumentos que tenemos funcionan. Bueno, desde luego con esta conclusión me viene a la cabeza ese dicho de más vale tarde que nunca, ¿no? Ya se podía haber aplicado esta reforma de la ley anteriormente. Juan Ignacio Fuster Fabra, muchísimas gracias por haber estado aquí una noche más y buenas noches. Buenas noches. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez, ¿no? Ya buenas noches. Te está costando últimamente, ¿eh? No, si es que justo venía de Juan Ignacio Fuster Fabra y ya me he liado. Bueno, no sé si deberíamos haber preguntado a Fuster Fabra sobre la legalidad o no de los maletines en el fútbol, que creo que es un tema candente, pero desde luego que están yendo y viniendo supuestamente, ¿no? Exacto, es una muy buena pregunta porque es un tema además de actualidad. Siempre que llegan las últimas jornadas se habla de eso. Recordamos que para que el Real Madrid gane la Liga, el Granada tiene que vencer al Barça y ellos hacer su propio trabajo. Pues por esa línea va toda la prensa deportiva esta semana. De hecho, vemos en Marca, con un poquito de gracieta, que el Granada se pone flamenco. Han llevado a los 3 jugadores con pasado madridista enfrente de la Alhambra y han acabado cantando flamenco por bulerías en torno al Real Madrid. El Madrid tiene poder, el Madrid tiene poder, el Madrid es poderoso, el Madrid tiene poder, el Madrid tiene poder, el Madrid tiene poder, el Madrid es poderoso, el Madrid tiene poder. El Madrid tiene poder, dice la canción, pero no sabemos si maletines. El que estamos viendo es a José Mourinho en un amistoso en México. Salta para cortar un contraataque y hace esa graceta. Corta el balón cuando el equipo rival, se encaraba hacia su portería. Después del partido habló de este partido benéfico, de esta hora benéfica de la FIFA y, por supuesto, del Real Madrid, de la buena hora de Zidane y de la final de la Champions League. No, Zidane entrena a Madrid, ha llegado tarde, ha llegado a mitad de temporada, pero las cosas se han ido transformando, ha llegado en final de Champions, y una final de Champions mismo para un equipo que no ha hecho una temporada muy buena, una final de Champions es una oportunidad, es una final con 2 equipos que se conocen a la perfección, ninguno se conoce mejor que Madrid al Atlético y el Atlético al Real Madrid, y por eso esperamos poder disfrutar de una gran final. Dice, Zidane llegó tarde un poquito con Sorna porque no tiene buena relación con Benítez, el anterior entrenador. Un Benítez que tiene una mala noticia. Ayer su Newcastle descendía a segunda división, se quedará, por lo que parece, entrenando al equipo del norte de Inglaterra.
Sobre la selección española pasamos ahora. Vamos a ver a Fernando Torres. Ha comparecido en un acto esta mañana y ha dicho que a la selección española quiere volver, pero que no cree que Del Bosque le convoque. Nunca ha sido un problema para la selección. Siempre para mí jugar en la selección ha sido un orgullo y algo que llevo dentro. Creo que la muestra más clara y más firme de compromiso con la selección es que yo no he dejado la selección. Me dicen, ¿tú quieres ir a la Eurocopa? Si yo no quisiera ir a la Eurocopa, yo habría dicho después del Mundial, no quiero jugar más en la selección, y eso no ha pasado. Si me llama la selección, yo siempre estaré encantado de ir. Juan Manuel, ya queda menos, que gane el mejor la Liga, como no puede ser de otra manera. Gracias. Y la Champions, desde luego. Buenas noches. Señores, nos vamos. Muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben, la información vuelve mañana puntualmente a las 8. Les dejamos ahora con Punto Pelota, después el Gato al Agua. Tienen entretenimiento garantizado. Que pasen una muy buena noche. Hasta mañana. Volvemos en 3 minutos. Fue un gol que significó hacer realidad una de mis ilusiones de niño, y cuando logras algo tan grande, siempre te acuerdas de las personas que estuvieron allí, dándome su confianza. En CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza. Por eso podrás disponer de un préstamo al momento para financiar tus ilusiones. CaixaBank, tú eres la estrella. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música, ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic. Expertos en cambios automáticos. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, hay